Bonjour mes amis, comment ça va? Bienvenue dans cette nouvelle leçon. On va voir la deuxième partie des verbes réguliers en ER au présent. El día de hoy vamos a ver esta segunda parte. Si no han visto la primera parte de los verbos NR, los verbos regulares del primer grupo NR en presente, los invito a que le den clic aquí para que puedan ver esta primera parte y esta segunda la entiendan perfectamente. ¿Les parece? Bueno, pues entonces, sin más preámbulo, on va commencer. Allez, on y va. En el video anterior habíamos dicho que todos los verbos del primer grupo son verbos en el que terminan en ER. Habíamos visto, no sé, parler, écouter, travailler, aimer, jouer e infinidades de verbos. Y que todos ellos tenían una misma regla, se agarraba el mismo radical, se quitaba del verbo principal, quitamos la ER, por ejemplo el verbo parler, quitamos ER, nos quedamos con parle, ese era nuestro radical, y luego ya al je le agregamos una E, al tu ES, al il el E, al nu ONS, al vous EZ y al ellos y ellas ENT. ¿Okay? Y dijimos que para todos los verbos en ER, todos los verbos del primer grupo, pasaría exactamente lo mismo. Entonces esa es la gran ventaja de ser verbos regulares. Sin embargo, como buen francés, hay excepciones, hay muchas excepciones. Y al día de hoy yo les voy a hablar de 3 excepciones, las más comunes. No quiere decir que sean las únicas, son las que más van a ustedes ver comúnmente. Pero hay otras varias. Vamos a hablar nosotros de 3 verbos que terminan en ger, verbos que terminan en ser y verbos que terminan en yer. Aparte de eso hay otras 4 o 5 mini excepciones, pero son verbos más aislados, son menos verbos, y los más conocidos son estos 3. Entonces vamos empezando con el primero, los verbos que terminan en ger. ¿Okay? Tenemos algunos verbos en ger que son, por ejemplo, manger, changer, télécharger, échanger, charger, partager. Son algunos de los ejemplos. Si se fijan, todos esos verbos, esa lista de 6 verbos que les acabo de dar, terminan en ger, ¿sí? G-E-R. Son verbos NR, son verbos del primer grupo porque terminan en ER, pero antes de esa ER está la G. Entonces vamos a tener la misma regla, va a ser los mismos términos, va a ser igualito todo. Lo único es que va a cambiar en una partecita, ¿sí? Por ejemplo, igual, agarramos, vamos con el verbo manger, ¿sí? Que es el que más conocemos, el que más se nos puede hacer familiar. El verbo manger, que es comer, igual, quitamos el ER, quitamos la palabra ER y nos quedamos con mange. Ese va a ser nuestro radical. Entonces, tenemos todos nuestros pronombres y empezamos a ponerlos, ¿sí? Je mange hasta la J, hasta la G. Je mange, tu manges, il mange, nous mange, vous mange, il mange. Todos hasta la G. Ya que tenemos hasta la G, vamos a agregarle los términos y vamos a agregarle exactamente igual. Con je se le agrega E, con tu se le agrega ES, con il, el, E, nos vamos a saltear tantito el nu, nos vamos con el vous, EZ, y nos vemos con ellos y ellas ENT. Entonces, si se fijan, es exactamente la misma regla que la primera parte o los que habíamos visto en el video anterior. El único que va a ser diferente va a ser con nu. En el nu deberíamos de agregarle, después de la G, deberíamos de agregarle solamente ONS. Sin embargo, si le agregamos solamente la ONS, al momento de pronunciarlo se pronunciaría mongon, ¿sí? Los anteriores se pronuncian je mange, con je mange, tu manges, il, el mange, me voy a saltear el nu, vous mangez, y ellos y ellas sería il, el, mange. Si se fijan, todos es con je. Y en el nu sería el único que se pronunciaría diferente, se tendría que pronunciar mongon. Entonces dijeron, no, es que esto no puede ser. Si todos se pronuncian con je, todos tienen que pronunciarse con je, el nu no puede quedarse con g. Entonces dijeron, vamos a agregarle a todos los verbos en ger, cuando los conjuguemos con nu, se le va a agregar una E. Entonces después de la G y antes de la ONS se le va a agregar esa E, para que la E haga que la G se pronuncie como j en vez de g. De hecho es la misma regla, esto aplica igual que en el español. En español decimos ga, go, gu,
Entonces con G, con la A o U. Entonces si dejamos con la ONS sin la E, sería Mongón con G. Y lo que es la EI es Ji, Jerónimo, Gilberto, ¿sí? Entonces dijeron, si le agregamos una E, con la E se va a pronunciar en vez de G, se va a pronunciar J. Entonces así todos se pronunciarían igual. Entonces por eso es, si gustan repetir, es je mange, tu manges, il, elle mange, nous mangeons, vous mangez, il, elle mange. Y ahí tendríamos la misma regla para todos los verbos que terminan en ger. ¿Okay? Luego nos vamos con los verbos que terminan en ser, que antes de la ER hay una C de casa. Y tenemos alguna lista también, aquí les tengo 5, que es lancer, commencer, avancer, placer y annoncer. Vamos a agarrar el primero que les comenté, el verbo lancer. Lancer es lanzar. Entonces lo mismo, tomamos nuestro verbo en nuestra parte radical, quitándole la R, quedaría con lance. Je, tu, il, elle, en todos les ponemos lance y les agregamos igual a todos, les agregamos su término. Je lance con E, tu lances con ES, il, elle lance con E, nous lançons con ONS, se queda igual ONS, ese sí. Con vous es vous lancez, EZ, y il, elle lance. Ellos y ellas lanzan con ENT. Lo único que aquí va a pasar, si dejamos así tal cual como se los mencioné, la pronunciación sería la siguiente. Je lance, tu lances, il, elle lance, nous lançons, vous lancez, il, elle lance. ¿Por qué con el nu otra vez es diferente? Bueno, pasa lo mismo que con los ger. Cuando estamos hablando de la C, es igual que en el español, decimos K, Ko, Q, cuando es la A o U. Entonces, como es lanzón con C de casa pero O, la CO se pronuncia como Q, loncón. Y lo que es la EI, la C y la CC es Cecilia, cilantro, ¿sí? Por ejemplo. Entonces con la E y con la I se pronuncian como con S, pero con la A o U se pronuncian como C de casa. Entonces si lo dejamos tal cual se pronunciaría loncón. Lo único es que aquí no se le va a agregar una E como los verbos en ger. Aquí lo que se le va a hacer es ponerle la C cedilla. Se le va a poner como un signito de interrogación hacia abajo de la C, que se le llama la C cedilla. Y esa C cedilla hace que la C de casa se pronuncie como S. Y lo mismo, igualito para todos los verbos en ser. Va a ser para igual los que les dije. Lancer, commencer, avancer, placer, annoncer. Todos van a seguir la misma regla. Se van a conjugar exactamente igual, nada más que en el nu, en la C de casa se le va a poner la cedilla, el signito ese hacia abajo. ¿Okay? Y si quieren repetir después de mí sería je lance, tu lances, il, elle lance, nous lançons, vous lancez, il, elle lance. Très bien. Y ahora nos vamos con el último. El último que vamos a ver aquí son todos los verbos que terminan en yer, en Y-E-R. Aquí en este yer también tiene varias excepciones o varios modos de conjugarse o decirse. Aquí la regla principal, que es como un tip, si ven con Y-E-R, con yer, se tienen que conjugar con I latina. Hay algunos verbos, la gran mayoría, si se pone con I latina en los verbos, en los pronombres que les voy a decir, es lo más correcto. Hay algunos verbos en yer que se puede con I latina y otros con Y. Y hay unos muy pocos, unos verbos contados, una lista de verbos contados que nada más es con Y. ¿A qué me refiero con I latina y con Y? Bueno, cuando conjugamos, aquí tenemos otros 5 verbos. Tenemos el verbo payer, el verbo nettoyer, el verbo envoyer, el verbo essuyer y el verbo employer. En esta lista vamos igual a utilizar el primero y también yo creo que el que pudieran conocer más, el payer, que es pagar. Entonces esta lista de 5 verbos lo vamos a conjugar con I latina en casi todos los pronombres. Cuando decimos con je, con tu, con il, elle y con il, elle plural, singular y plural, se les va a cambiar la Y por I latina. Entonces la pronunciación va a ser je paie, tu paies, il, elle paie, nos salteamos nuevo, sería ellos y ellas, sería il, elle paie. Entonces la Y
si se fijan, tienen la misma regla. Se le va a quitar del verbo en infinitivo, se le quita la R, le ponemos para todos igual con la Y, pero luego quitamos la Y en casi todos menos en U y en VU, les ponemos I latina, y luego les agregamos los términos normales, E, ES, E, ONS, EZ y ENT. Sería exactamente igual para todos. Lo único que les comento es que en los primeros tres pronombres, el je, tu, il, elle, y en el último, il, elle, la Y se va a cambiar por I latina. Y en el nu y en el vu se va a quedar con Y. Entonces la pronunciación, si gustan repetir después de mí, sería je paie, tu paies, il, elle paie, nous payons, vous payez, il, elle paie. Entonces aquí yo les aconsejo que siempre utilicen esta manera de conjugar los verbos en YR, en yer. Porque el verbo pagar, por ejemplo, se podría también, en vez de quitarle la Y y ponerle la I latina, se pudiera dejar con Y. Hay muchos verbos en yer que se pueden dejar los dos, que puede ser, ya sea como uno quiera, es indistinto, con la I latina, cambiar la Y por la I latina, o dejarla por Y. Entonces, hay algunos que solamente es con la I latina, otros que pueden ser con I latina o Y, y unos pocos que solamente con Y. Entonces yo les recomiendo, como para equivocarnos menos y cada vez tratar de tener los mejores escritos o mejor conjugado, pónganle a todo I latino. Bueno, con esto ya ahora sí saben conjugar los verbos en R, vamos a decir más normales, y los casos particulares. Espero que les haya gustado este video. Por favor, si les gustó, pónganle un likezote a este video. Y de igual manera suscríbanse por favor a mi canal para que cada vez que llegue o que yo agregue un video nuevo les llegue la notificación. Muchísimas gracias, merci beaucoup mes amis et à la prochaine. Au revoir.